1918-1929, el nacimiento de las nuevas potencias. Los años 20 dejarán entrever la fuerza de la economía norteamericana, que adquiere un crecimiento sorprendente gracias a la renovación tecnológica y en particular a la producción en cadena. Así, en los Estados Unidos los sueldos aumentan rápidamente y el sistema de venta a plazos consigue incrementar el consumo interior. Son los años de gran prosperidad, aunque con elementos negativos como la aparición de los racistas del Ku Klux Klan. En las grandes ciudades se radica la delincuencia organizada. La Europa de la posguerra atraviesa grandes crisis políticas y sociales que se resolverán en el ámbito de la democracia parlamentaria en países como Gran Bretaña y Francia. En Italia, en cambio, la crisis se resuelve con la subida al poder del fascismo y en Alemania se manifiesta la fragilidad de la República de Weimar. Por todo el mundo la industria crece y se desarrolla, sea tomando nuevas vías como la del crecimiento del transporte aéreo o bien mediante la organización a gran escala de las industrias ya consolidadas. Al principio del siglo, el dirigible es considerado el medio de transporte del futuro y conoce un periodo de grandes éxitos. Se efectúan los primeros viajes de ida y vuelta sobre el Atlántico. Se utiliza en exploraciones cada vez más arriesgadas. No se consigue dar la vuelta al mundo, aunque ese era el fin buscado. Pero en el tiempo de la Gran Guerra la tecnología se va desarrollando y según avanzan los experimentos crece la increíble potencialidad del aeroplano. Muchos de los progresos realizados con fines bélicos durante la guerra son utilizados ahora para usos civiles. Se desarrollan nuevos recursos energéticos y nuevas tecnologías. El transporte va a pasos agigantados en sectores como la aeronáutica y el automóvil. Las industrias requieren especialistas nuevos y materiales más adaptados a la producción en serie. El mundo crece y la sociedad asume los continuos cambios. El periodo negligente y optimista de la prosperidad ha desaparecido. El arte y la cultura viven el drama de la crisis y sufren el clima oprimente de los regímenes totalitarios que están naciendo. Actores, artistas, intelectuales, contrarios a los regímenes instaurados en Europa, emigran a los Estados Unidos en busca de un nuevo espacio vital. La industria de la diversión está en expansión. Tanto el cine como la música apasionan al público. El mito de la velocidad triunfa. El deseo de superar los récords incita a los atletas en todos los deportes. El hombre intenta superar continuamente los límites. En las Olimpiadas participan un gran número de naciones, aunque los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 34 agravan la crisis económica que en el 1929 afectaba a los Estados Unidos y a toda Europa. Los de Berlín del 36 fueron utilizados por la nueva Alemania nazi como un vehículo de propaganda. El fútbol es el deporte más popular. El primer campeonato mundial surge en 1930, aunque también tienen su importancia los torneos de tenis y las carreras de automóviles. La escena cómica de esta película nos da una idea de la importancia que está asumiendo la radio en la sociedad. En los años 20 comienzan a entrar en las casas los aparatos de radio. Transmitían música y noticias, información de la bolsa, previsiones del tiempo y sobre todo programas de entretenimiento. La venta de aparatos de radio se convirtió en un gran negocio. Este desfile de modelos presenta vestidos de alta costura. La producción de trajes se acerca ahora a la gran mayoría de la población. Señoras y señoritas se lanzan a renovar el armario y descubren el gusto de ponerse bonitas. A partir de 1919 se impugna a las mujeres un nuevo estilo que da a la silueta una forma tubular. Los trajes largos, estrechos, contribuyen a crear un look andrógino, seductor, completado en 1925 con cuellos tipo camisa. En esta década se afirma el predominio de la fuerza económica de los Estados Unidos, que extiende su influencia en el mundo latinoamericano. En Europa el avance económico es más lento y deja excluido del bienestar a muchos ciudadanos de diversas clases sociales. Surgen regímenes totalitarios como el fascismo, el nazismo y la dictadura bolchevique en Rusia. La crisis económica, seguida de la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, paraliza el proceso de desarrollo. El decenio entre el 29 y el 39 es un periodo de grandes contradicciones.
El mundo está en paz, pero se encamina hacia una guerra. Hay reformas, pero también es un momento con una grave crisis económica. Es la época de influencia de Gandhi, portavoz de la no violencia, pero también del suceso de Hitler y su teoría de la supremacía racial, de Jesse Owens, campeón de color en la fiesta nazi de las Olimpiadas de Berlín, de Ferdinand Porsche y de su coche popular, el Volkswagen Escarabajo. También el periodo de Gramsci, Gross y de tantos intelectuales que se oponen a los regímenes totalitarios, de Salvador Dalí y Duke Ellington y de tantos otros artistas en busca de un propio estilo. El general Miguel Primo de Rivera, con el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, instaura su gobierno autoritario en España, que justifica con la exigencia de salvar la patria. Durante la regencia monárquica parlamentaria de Alfonso XIII, comienza la crisis, con los movimientos independentistas vasco y catalán y el incremento de los conflictos sociales. Primo de Rivera promete resolver los principales conflictos de la nación en 3 meses, pero dimitirá 6 años después, el 30 de enero de 1930. Nazis y fascistas toman el poder en Europa. La política altera el mundo, pero también la naturaleza provoca desastres con graves alteraciones en la corteza terrestre e inundaciones. Algunos sueños tecnológicos, como el del dirigible, se desvanecen. Con el tiempo, el pueblo empieza a disfrutar de los progresos tecnológicos, como la electricidad en las casas o los electrodomésticos. En el mundo del automóvil nace en estos años el Volkswagen, coche del pueblo, y la Fiat Balila. Aumenta la atención sobre la moda y la influencia que sobre esta ejerce el mundo del cine. Estas escenas de gente despreocupada, que se divierte en cualquier lugar, son el símbolo del optimismo y de las ganas de vivir en los años 20. La sociedad desea olvidar el horror de la Primera Guerra Mundial. El comportamiento social refleja esta alegría de vivir. Las generaciones de la posguerra se llaman juventud apasionada o también bellas generaciones. El deseo de disfrutar de la vida y atrapar el presente es irrefrenable. No hay prohibiciones, leyes ni campañas morales. Surtidos vestidos atrevidos, ligeros, frescos, con colores vivos. La industria descubre nuevas fibras sintéticas que se adaptan a las nuevas exigencias. En París, en 1925, comienza la revolución de las faldas cortas, apenas por debajo de las rodillas. Empiezan los tormentos por la ropa pasada de moda. Sin embargo, los fabricantes de zapatos están contentos. Se persiguen las modas. El corte de pelo asume una gran importancia y favorece al descubrimiento de los sombreros originales y gustosos. La cosmética y perfumes son un complemento necesario. Coco Chanel alcanza un gran éxito con su célebre número 5. Las mujeres que descubrieron el mundo del trabajo fuera de casa durante la guerra, sustituyendo a los hombres que estaban en el frente, al finalizar el conflicto no quieren volver a estar encerradas en sus casas. Trabajan y ganan dinero en las fábricas o en las oficinas, solas o acompañadas. La vida de los ciudadanos norteamericanos conoce la prosperidad gracias a su posición económica, que es formidable. Los Estados Unidos, al finalizar la Gran Guerra, gozan de un gran prestigio político. La producción y el crédito nacional crecen de forma sorprendente. El sostenimiento principal de la economía se fundamenta en las investigaciones tecnológicas. En Estados Unidos es la época de los presidentes republicanos. En 1921 sale elegido Warren Harding, en 1923 Calvin Coolidge. Son los años en que los Estados Unidos comienzan a tener un enorme poder económico. Los presidentes republicanos asumen el compromiso de conquistar amplios mercados con los productos de la industria americana, organizada en torno a la elaboración en serie y en cadena, y por eso se empeñan en una intensa actividad diplomática para asegurar las grandes rutas comerciales en el Atlántico y en el Pacífico, y limitando el armamento a la mayoría de las potencias europeas. La bolsa americana, el corazón de la finanza industrial del país, es la base principal para la regulación de los mercados. En otoño de 1929,
una bajada de la bolsa de Nueva York crea el pánico. El 24 de octubre, el Jueves Negro, los accionistas comunican a la gente que tienen que vender acciones. Comienza la caída financiera. Grandes y pequeños inversores marchan a la ruina. Hay 12 millones de parados. Así comienza la Gran Depresión que empobrece a los Estados Unidos y a toda la economía occidental. El asentamiento político tras la Revolución Rusa es un hecho complejo. El entusiasmo que guía al ejército ruso hace pensar que el comunismo se extiende en toda Europa. En realidad, avanza una crisis espantosa que empuja a un gran compromiso, la nueva política económica, que concilia una limitada iniciativa privada con el colectivismo. En 1924 muere Lenin y se inicia la dictadura staliniana, que empuja la industrialización y lanza los planes quinquenales. Espíritu de San Luis es el nombre del pequeño pero importante aparato en la historia de la aviación. Con este avión, el norteamericano Charles Lindbergh consigue un récord importante. Es el primero en atravesar el Océano Atlántico solo y sin hacer escalas técnicas. Lindbergh sale de Nueva York el 20 de mayo de 1927 y llega a París al día siguiente, tras 30 horas y media de viaje. Después de la Primera Guerra Mundial, la aviación se transforma en una de las industrias más prósperas para los países industrializados y también en el instrumento perfecto para aquellos que poseen espíritu aventurero y que están ansiosos de batir todos los récords de velocidad, distancia y tiempo. Las imágenes de Charlotte acompañan a toda la primera fase de la historia del cine. El tema del conflicto mundial se refleja en sus películas a partir de Charlotte el Soldado, una fuerte sátira sobre lo estúpido y lo absurdo que es la guerra. En los años 20, Chaplin realiza otras obras maestras: El pillo de 1921, El peregrino 1923, La fiebre del oro 1925, El circo 1928. Más tarde llegará al Oscar con El gran dictador. En pocos años, el pequeño gran mimo conquista al público, incluyendo en su cine los grandes temas sociales. La muchedumbre llena las salas para ver las películas. Rodolfo Valentino y la última novia Paola Negri, Carmen Boni, Gloria Swanson, Mary Pickford, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Douglas Fairbanks son algunos de los nombres de los famosos del cine. El público sigue sus historias amorosas, los escándalos de sus vidas privadas. Sirviendo las noticias por los periódicos y la radio, los periodistas mantienen con sus comentarios muy vivo el interés. El Oscar aparece en 1929. Los primeros actores en recibir el premio fueron Janet Gaynor y Emil Jannings. La mejor película es Alas, de William Wellman, una descripción de cómo es la auténtica guerra. El director ganador es Franz Burzage por la película El séptimo cielo. El premio deseado por todos los actores y directores nace de la idea de un grupo de 36 personalidades del mundo cinematográfico, que en 1927 habían fundado la Academy of Motion Pictures Arts and Science en Hollywood. Como presidente de la Academia fue nombrado Douglas Fairbanks. En estos años, Estados Unidos responde a la violencia racista del Ku Klux Klan. Se trata de una sociedad secreta, nacida en Tennessee a finales del siglo XIX, durante la Guerra de Secesión Americana, cuando un grupo blanco del sur decide organizar una especie de asociación con la excusa de defenderse de la violencia de los negros. El Ku Klux Klan se difunde en los estados del sur, Georgia, Mississippi, Virginia y los estados de Carolina. Es un dato significativo de los hechos que surgirán en el occidente. El odio y confrontamiento hacia los negros se transfiere después a los hebreos, católicos, emigrantes, comunistas. La débil economía de los estados de América Latina del siglo XIX dependía de Europa. Con el nuevo siglo, estos pueblos dependen económica, política y militarmente de los Estados Unidos. Un buen ejemplo del juego norteamericano es la presencia en América Central de la compañía United Fruit Company, que representa los intereses de Washington.
La política interventista norteamericana da algunos frutos positivos: la reorganización de los pueblos, intervención sanitaria y desarrollo de la telecomunicación. Sin embargo, el orgullo nacional de los pueblos es despreciado y deben enfrentarse a la formación de oligarquías corruptas y de dictaduras. En noviembre de 1921, Mussolini, un exdirigente socialista, funda el Partido Nacional del Fascismo, un partido nuevo que promete el rescate de los hombres italianos que participaron en la guerra y arremete contra las huelgas y el desorden. El recurso de la violencia es un escalón para subir al poder. En 1922 se encuentra con bastante fuerza y organiza una marcha a Roma. El rey Víctor Manuel III cede ante la violencia de los camisas negras del partido fascista y encarga a Mussolini la formación de un nuevo gobierno. Alemania afronta en los años 20 el peso de los daños ocasionados en la guerra y los perjuicios que hay que pagar. La crisis financiera es espantosa y la inflación se dispara. Surgen numerosas organizaciones patrióticas y nacionalistas que organizan atentados. En 1923, Hitler intenta un golpe de Estado, pero falla. En los años sucesivos hay un periodo de paz, pero la gente está descontenta por el elevado paro. Se prepara el terreno para el nacionalsocialismo. En los años 20, las artes viven un clima de contradicción al orden y de experimentaciones. Tras la vanguardia se crea el terreno para el realismo y se pasa de la pintura metafísica de Di Chirico al arte corrosivo de George Grosz, pasando por la objetividad clínica de Christian Schad. Paralelamente, las experimentaciones siguen con el collage de Max Ernst, la aerografía de Man Ray y el surrealismo de Magritte. El Bauhaus busca formas expresivas globales que integran pintura, arquitectura, escultura y la actividad industrial. La reconstrucción de las ciudades ofrece a los arquitectos la ocasión de crear una nueva visión del espacio.